El pragmatismo es una corriente filosófica que nos invita a mirar el mundo de una manera diferente. No busca verdades inmutables, sino soluciones que funcionen en la vida real. Es una filosofía que se centra en la acción y en los resultados tangibles. Esta forma de pensar surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Fue una respuesta a las filosofías tradicionales que se perdían en abstracciones. El pragmatismo nos propone abandonar la búsqueda de verdades absolutas e inmutables. Su enfoque principal para una vida plena se encuentra en la acción. No basta con pensar o creer, es fundamental hacer. La experiencia directa con el mundo es el verdadero motor del aprendizaje y del crecimiento. La utilidad es otro pilar fundamental de esta filosofía. Lo que importa es aquello que nos sirve, que nos ayuda a avanzar. No se trata de una utilidad egoísta, sino de aquello que contribuye a nuestro bienestar y al de los demás. El objetivo de este enfoque pragmático es claro y poderoso. Busca que alcancemos una vida plena y significativa. Una vida donde cada paso tenga un propósito y cada experiencia nos enriquezca. A menudo pensamos que el conocimiento se encuentra solo en libros o teorías complejas. Sin embargo, el pragmatismo nos enseña que el conocimiento no reside en teorías abstractas o en textos. La verdadera sabiduría se construye de otra manera. El conocimiento se construye a través de la interacción directa con el mundo. Es en el hacer, en el probar y en el vivir donde realmente aprendemos. Cada experiencia es una lección valiosa que nos moldea. Por ello, la buena vida se basa en la experimentación constante. No debemos temer a lo desconocido ni a salir de nuestra zona de confort. Es en la exploración donde encontramos nuevas posibilidades y soluciones. Esto implica probar diferentes caminos y enfoques ante los desafíos. No hay una única respuesta correcta para todo. La vida es un laboratorio donde podemos ensayar y descubrir lo que funciona mejor para nosotros. Requiere aprender activamente de los errores cometidos. Cada equivocación no es un fracaso, sino una oportunidad de crecimiento. Nos muestra que no funciona y nos impulsa a buscar nuevas estrategias. Exige ajustar las acciones en función de los resultados obtenidos. La flexibilidad es clave en este proceso. Si algo no da los frutos esperados, debemos ser capaces de cambiar de rumbo y adaptarnos. El pragmatismo valora aquello que funciona en la práctica. No se trata de ideas bonitas o teorías complejas, sino de soluciones efectivas. Lo que importa es la capacidad de generar un impacto positivo y real. Por eso, pone un énfasis especial en lo que es práctico y aplicable. Las ideas deben poder traducirse en acciones concretas. Solo así pueden generar un cambio significativo en nuestra vida y en nuestro entorno. La búsqueda de resultados positivos y tangibles es una constante. No nos conformamos con intenciones, queremos ver los frutos de nuestro esfuerzo. Esto nos impulsa a ser eficientes y a buscar la mejora continua. Es importante entender que la utilidad no se limita al beneficio personal egoísta. Va mucho más allá de eso. El pragmatismo nos invita a considerar un espectro más amplio de consecuencias. Implica evaluar las consecuencias de nuestras acciones en un sentido amplio. ¿Cómo afecta lo que hago a mi entorno? ¿Qué impacto tiene en las personas que me rodean y en la sociedad en general? La elección de acciones que contribuyen al bienestar individual es fundamental. Cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud y de nuestro desarrollo personal es una forma de utilidad. Nos permite estar fuertes para enfrentar los desafíos. Pero también implica la elección de acciones que contribuyen al bienestar colectivo. Somos parte de una comunidad y nuestras decisiones tienen un eco. Buscar el bien común es una manifestación profunda de la utilidad pragmática. La buena vida se define por la efectividad en la resolución de problemas. No nos quedamos en la queja o en la inacción. Nos convertimos en agentes de cambio, buscando soluciones prácticas a los desafíos que se presentan. Finalmente, la buena vida se define por la consecución de objetivos. Tener metas claras y trabajar para alcanzarlas nos da dirección y propósito. Cada logro, grande o pequeño, nos impulsa hacia adelante.
El pragmatismo nos enseña que la verdad no es algo que descubrimos en solitario. La verdad se construye a través del diálogo social. Es en el intercambio de ideas donde nuestras perspectivas se enriquecen y se validan. La verdad se construye a través de la interacción social. Al compartir nuestras experiencias y escuchar a los demás, ampliamos nuestra comprensión del mundo. La diversidad de puntos de vista es una fuente de sabiduría. Por lo tanto, la buena vida implica participar activamente en la sociedad. No somos islas, somos seres interconectados. Nuestra contribución al colectivo es esencial para nuestro propio florecimiento y el de los demás. Contribuir al bien común es esencial para una vida plena. Cuando trabajamos por un propósito que trasciende nuestro propio interés, encontramos un sentido más profundo. La generosidad y la colaboración nos engrandecen. Aprender de las perspectivas de los demás es una habilidad crucial. Cada persona tiene una historia, una visión y un conocimiento únicos. Abrirnos a ellos nos permite crecer y ver el mundo con nuevos ojos. Para ello, son esenciales cualidades como la empatía. Ponerse en el lugar del otro nos permite comprender sus necesidades y motivaciones. Es la base para construir relaciones sólidas y significativas. La tolerancia es otra cualidad indispensable. Aceptar las diferencias y respetar las opiniones ajenas es fundamental para la convivencia. Nos permite construir puentes en lugar de muros. Finalmente, la capacidad de adaptación es vital. El mundo cambia constantemente y debemos ser flexibles. Estar abiertos a nuevas ideas y a modificar nuestras propias creencias nos permite evolucionar. El pragmatismo nos invita a reconocer que el mundo es dinámico y cambiante. Nada es estático, todo fluye y se transforma. Aceptar esta realidad nos libera de la rigidez y nos abre a nuevas posibilidades. No existen respuestas definitivas o dogmas inamovibles. La vida es un proceso de descubrimiento continuo. Lo que hoy funciona, mañana podría no hacerlo, y eso está bien. Esta perspectiva es una invitación a ser flexible y abierto al cambio. La resistencia al cambio solo genera sufrimiento. Abrazar la incertidumbre nos permite fluir con la vida y adaptarnos a sus giros. Por lo tanto, la buena vida es un proceso continuo de crecimiento. Nunca dejamos de aprender, de mejorar y de expandir nuestras capacidades. Cada día es una oportunidad para ser una mejor versión de nosotros mismos. La buena vida es también un proceso continuo de adaptación. Los desafíos surgirán, las circunstancias cambiarán. Nuestra capacidad para ajustarnos y encontrar nuevas soluciones es lo que nos permitirá prosperar. Esto nos lleva a una búsqueda constante de soluciones prácticas y significativas. No nos conformamos con la teoría, queremos resultados. Queremos que nuestras acciones tengan un impacto real y positivo en el mundo. El pragmatismo nos lanza una invitación poderosa y transformadora. Nos anima a ser activo en la construcción de nuestra vida. No somos meros espectadores, sino los arquitectos de nuestro propio destino. Nos impulsa a ser experimental en el enfoque de la vida. A probar, a fallar, a aprender y a volver a intentar. Cada experiencia es una oportunidad para descubrir lo que realmente funciona para nosotros. Nos enseña a estar orientado a la acción para lograr una vida plena. Las ideas son importantes, pero la verdadera magia ocurre cuando las convertimos en hechos. Es en el hacer donde encontramos nuestro propósito. Así, el pragmatismo nos guía para construir una vida que sea verdaderamente buena y con propósito. Una vida donde la utilidad, la experiencia y la colaboración se entrelazan. Una vida que no solo es vivida, sino activamente creada.